A todas y todos los que hoy nos damos cita y nos encontramos esta noche en este programa de contextos a Lamparas. Muy buenas noches, repito, buenas noches, maestra, ¿qué tal? Buenas noches, maestro Zavala, ¿cómo estamos? Gusto en saludarla y verla. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Ánimo. Ricardo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Y buenas noches a quienes hoy nos van a acompañar o ya nos están acompañando. Yo no quisiera darle muchas vueltas. El tema del coronavirus en el mundo y particularmente en México está llegando a escenarios, hay quienes lo califican más allá de lo catastrófico, a una situación de tragedia humana. Y esto también genera reacciones que tienen que ver con lo político, con lo comunicativo, con muchas cosas, y que hay reacción en actores no federal, y que me parece que a la par de eso hay una sociedad en la que deambula, en la que transita, la que hace sus cosas de manera prácticamente normal, como si nada estuviera ocurriendo, y en México rebasa los 60.500, si es que no ya los 61.000 fallecidos por esta causa. Hay el sustento de que se dice que esto también tiene que ver con el consumo de comida chatarra o de bebidas endulzadas, y que por otro lado también tiene que ver los padecimientos crónicos degenerativos de la población mexicana. Pero más allá de ello, efectivamente muchas familias están de luto, hay dolor, hay desesperación, y hay por parte de las autoridades sanitarias de nuestro país el hecho de que afirman de que la pandemia está controlada, hay menos casos, menos muertes, y lo cierto es que me parece que hay un escenario en donde no hay la seguridad realmente de qué es cierto, si lo que nos dice el gobierno, lo que dicen los organismos internacionales como la Organización Panamericana para la Salud o la Organización Mundial de la Salud con relación a México como país y el lugar que ocupa en Latinoamérica. Ocupamos el país número 10 en casos, y nos estamos ubicando junto con China, perdón, junto con Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros países en donde los casos son muy lamentables. Pero creo que la situación, más allá de eso, que es lamentable, pues está en lo político. Yo ahí quisiera suscribir este tema, este análisis de esta noche, y yo le preguntaría, para recuperar ánimo y aliento, a Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos, sobre el tema de que tiene que ver la consulta popular, los expresidentes, si sí o no, si es correcto, si es válido, si políticamente es un cálculo electoral o es un tema que tiene que ver efectivamente con la aplicación de la ley, de la norma, para sancionar y castigar a quienes por años nos engañaron y saquearon al país? En primer lugar, bueno, el comentario sobre las predicciones que se hicieron sobre las muertes de COVID. El mismo Hugo López Gatell se viralizó, antier se viralizó el escenario que él mismo pintó como catastrófico de que vamos a llegar a 60,000 muertes. Y la Universidad Johns Hopkins señala que puede ser que sea de más allá de 130,000. Es decir, aunque haya disminuido relativamente la tendencia, pues el número de muertos, y pues después de la Revolución Mexicana, yo creo que no hay otro acontecimiento con un número de muertes así en el tiempo, sobre todo considerando el tiempo, se puede calificar, como usted lo decía, como una tragedia. Y en medio de la tragedia, pues todo el reality show de la política mexicana, con con los videos, con el presidente, tratando yo creo, en primer lugar, perdón, quería decir que para eso se contrató un experto, que era Hugo López Gatell. Puede ser que le haya fallado un poquito, pero no que le haya fallado la manera en que le falló su predicción,
y que después le echaron la culpa a las comorbilidades, es decir, a otras causas. Entonces, si ya las conocemos, si eran sabidas, pues la estimación debe haber sido mayor, porque no descubrimos que tenemos obesidad infantil, ni todas estas enfermedades derivadas del consumo de productos chatarra el año pasado o este año. Pero bueno, respecto de lo otro, yo lo que quiero decir es que me parece sumamente grave y el presidente ha sido muy reiterativo que quiere convertir la justicia en México, todo el sistema jurídico lo quiera a un como lo hizo el pasaje bíblico con ¿cómo se llama? ¿Quién era? Era Nerón, no era. Nerón es el que mandó matar a los niños. Pilatos. Hagan de cuenta que es Poncio Pilatos, está diciendo que el pueblo decida. Y entonces, de entrada está estropeando el proceso jurídico, porque lo que determina esa consulta, si se llegara a hacer, pues no tiene ninguna validez jurídica, al contrario, viola el debido proceso y va a dar pie a que los expresidentes, si intentaran ser iniciados en un proceso, se puedan amparar sin ningún problema, quedar librados de cualquier acusación, porque la Constitución señala muy claramente que nadie puede ser molestado en sus bienes si no es mediante un procedimiento legal que se le notifique por escrito. Entonces, lo que estamos presenciando es pues un regreso ni siquiera un regreso, yo creo que tenía mucho tiempo que en México la política no había caído a este nivel en el que el presidente de la República esté haciendo estas cosas. Y bueno, se cayó como castillo de naipes todo este argumento de la honestidad valiente, todo este argumento de lo inmaculado del presidente, con el desafortunado video que vimos la semana pasada, que inclusive estaba viendo encuestas, se habló 3 veces más de ese tema que de los videos de Lozoya. Cantaron tanto lo de Lozoya, lo advirtieron tanto, que pues, la nota que se llevó los medios y la nota que se llevó la atención pública fue efectivamente que estas aves que cruzan el pantano y no se manchan, como decía el poeta Salvador Díaz Mirón, pues en el caso de López Obrador parece que sí. Y lo más ridículo y lo patético, y con eso concluyo, es evocar en contextos completamente diferentes a Leona Vicario o a gentes que hayan apoyado económicamente causas sociales, o sea, en procesos de independencia o revoluciones. También en las revoluciones se dio el saqueo, también en la independencia se dio el saqueo, se dio la masacre, porque yo la considero una masacre en Guanajuato, en el ¿cómo se llama? La Alhóndiga. En la Alhóndiga Granaditas, lo que vimos ahí fue un delito de lesa humanidad, porque había niños y mujeres, y ahora lo hemos deidificado, es un héroe, el Pípila. Pero bueno, esa es la historia de México, y a lo que le apuestan mucho es que a la desmemoria, un escándalo suple a otro. Y dentro de 10 días ya vamos a estar hablando de otro escándalo y así, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Juan Carlos. Maestra Queta, pero a ver, sin dejar de reconocer lo que plantea Juan Carlos, preguntaría, la estrategia que tiene el presidente en términos de la perspectiva electoral a partir de todo lo que estamos viviendo en estos últimos 4 o 5 días, ¿la vería usted como una estrategia correcta, pura, o tiene otras circunstancias? Yo desde mi punto de vista no la veo como una estrategia correcta, pura, porque no se debe someter a un juicio popular la justicia, ¿no? Si él tiene elementos para juzgar a 4 expresidentes por corrupción o por diferentes cuestiones, ¿verdad? Pues que lo haga, que le encargue a las instituciones de procuración y administración de justicia que se encarguen de hacer la investigación, de recoger las evidencias y juzgarlos. Pero él señala, si el pueblo lo pide, pero yo creo que no es así. Está desvirtuando la justicia y está cayendo en un populismo, ¿verdad? Muy absurdo, ¿no?
existen sí tribunales populares, pero están constituidos por ciudadanos a los que están indignados porque no se ha hecho justicia, ¿no? Y saben que ante los poderes, pues no pueden hacer nada más y entonces sí se erigen como tribunales populares para exhibir a personas que han cometido tanto delitos de lesa humanidad como feminicidios o como otro tipo de situaciones. Pero con la investidura del presidente, lo que a él le corresponde, están allí los órganos de procuración de justicia que hagan la investigación necesaria y que los condenen si se reúnen las pruebas, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Ricardo, gusto en saludarte nuevamente, pero a ver, yo plantearía, eh, a pesar de que la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado con relación a este impulso de la consulta y o de las acusaciones o de las pruebas que puedan tener con relación a los expresidentes, ¿tú crees que el presidente está obrando conforme lo que se esperaba de él en estos momentos de la historia mexicana? Bueno, yo vería la respuesta dentro de dos puntos de vista, lo que veo y ya después el calificativo personal si está bueno o malo. Lo que yo observo es de que definitivamente hay una lucha desde un principio del presidente López Obrador contra el grupo de lo que él llama neoliberales, pero que podíamos identificar como los tecnócratas. Es decir, un grupo que de alguna manera se consolidó con Carlos Salinas de Gortari y después, pues con lo que vendría posteriormente, que sería que no serían precisamente tecnócratas, pero que serían los representantes de Acción Nacional en la presidencia, que serían Vicente Fox, Calderón, y bueno, rematamos con el regreso de Peña Nieto. Y creo que ese es, y bueno, y que todo esto lo podemos también englobar dentro de un grupo, digamos, de una juniorcracia. Aquí en Chiapas la hemos padecido, y de lo que podríamos también señalar como el grupo de narcopolíticos, que bueno, finalmente por eso se está realizando el juicio allá en Estados Unidos, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, efectivamente suena peligroso y contrario a la democracia el hecho de que el presidente invoque al llamado juicio popular y de inmediato viene a nuestra cabeza pues las imágenes de allá de Irak, del Ayatollah y cosas por el estilo. Pero la realidad es de que creo que esto está más que nada encaminado, y eso creo que lo dijo en alguna mañanera, no sé si ayer o hoy, en donde lo que él intenta es tener el respaldo suficiente, puso 3 escenarios, para modificar el 108 constitucional, porque resulta que en nuestro país, a pesar de lo que hemos estado hablando, de que puede ir Peña Nieto, puede ir Calderón, a ser enjuiciados en el caso de Lozoya, el presidente solamente puede ser enjuiciado por traición a la patria y por delitos graves, y esos delitos graves están muy entre comillas, ¿no? No sabríamos que realmente, si en un momento determinado un abogado podría señalar que la corrupción pues no es un delito grave. Creo que sí es necesario, independientemente, eso es, o sea, lo que estamos observando, el show mediático es parte de una lucha política entre dos grupos y sobre todo una lucha que va encaminada a desprestigiar a desprestigiarse mutuamente, si quieren, si ustedes gustan, ¿no? Una guerra de videoescándalos violenta en el sentido de los mensajes, no es tranquila, definitivamente hay una lucha por el poder entre grupos antagónicos. Muchos dicen que esto no es la política, pues sí es la política, porque en última instancia la política evita, aunque a veces sube de tono, pero la política evita el derramamiento de sangre, ¿no? Evita el enfrentamiento directo. Entonces digamos que está todavía dentro de los márgenes políticos. Tal vez no sea una política tersa ni una política así a favor del diálogo, pero se está dando. Por el otro, pues sí yo coincido en el hecho de que no nos gusta mucho la figura, la situación de que el país se encuentre dividido,
de que las posiciones del presidente son extremas y de que, por supuesto, se invoque siempre al llamado juicio del pueblo, que pues también es muy ambiguo eso y no necesariamente significa justicia, sino que a veces sí, puede significar linchamiento. Creo que así están los aspectos, pero finalmente estamos ante una lucha política. De acuerdo. Gracias, estimado Ricardo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Está Víctor todavía? No, ya salió. Víctor, bueno. Yo tiene problemas de conexión, yo creo. Creo que tenía problemas de conectividad. Sí, hay mucho problema. Yo incluso a ustedes los escucho de repente sí. con baja intensidad. Ahora. Pero, pues sí, ayer a nivel global no hubo problemas de Zoom. Muchas no pudieron ingresar a las plataformas educativas el primer día de clases. Sí, es correcto. Yo quisiera comentar con ustedes que a mí me parece que lo que hoy se comenta en las líneas editoriales de los diarios nacionales está lo de la consulta popular que cobró y que acaparó la opinión de los especialistas, lo del primer día de clases, lo que se aventura hacia el 2021 en términos de la cuestión electoral. Hay quienes hablan de un bipartidismo, Morena y PAN, los que van a estar finalmente como los grandes competidores por la lucha por el poder. Lo que está pasando con el petróleo, que tiene que ver con la producción que está caída a los niveles de 1979, el incremento de la inflación a casi el 4%, las denuncias judiciales que hay entre el PAN y el PRD a causa de los videos, y que esto efectivamente me sigue recordando a lo que pasaba en Roma, o lo que sucedía en Roma. Es decir, los asuntos estratégicos medulares que le importaban a la ciudadanía en términos de reivindicación o de demandas, esos han quedado fuera y siguen quedando fuera hoy en la actualidad. Y observamos que en el contexto internacional, Estados Unidos, que nos influye económica y políticamente, pues ya los dos partidos ya tienen a sus dos candidatos, van en una ruta ya de 2 meses para la gran disputa. Ahorita ciertamente no se sabe ni quién pueda ganar, pero la vacuna, el término de la vacuna, que es la que nos da certeza a todos, pudiera ser la gran diferencia a favor de Trump. En este contexto yo les preguntaría abierto, ¿cómo atender nosotros acá a partir de ese efecto de miedo que nos sigue infundiendo la pandemia, pero que tenemos que hacer la vida normal y el regreso a clases? Fíjate, desde el punto de vista emocional, hay un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña, que implica que muchas personas que han estado aisladas tienen miedo de volver a salir a la calle. Tengo una, y quisiera ejemplificar, ¿verdad? Una de mis amigas, le tocó ir a guardia, había estado aislada totalmente, y le dije, bueno, ahora sí ya te puedo visitar. Y ella me dice, no, me vas a poder visitar dentro de 8 días cuando sepas si no me contagié por COVID. ¿Y dónde te vas a contagiar? Pues fui a hacer guardia y llegó mucha gente y pude haberme contagiado. Hay un miedo terrible a contagiarse. Yo la calmé, le dije pues que debía de protegerse, pero que no era la manera de afrontar el temor. Y creo que muchas personas están pasando por ello. Mientras unas salen desordenadamente, sin protección, otras no saben cómo volver a salir a la nueva normalidad, como se ha dicho, no saben cómo enfrentarse, ¿no? Y entonces es algo emocional, va a haber muchas consecuencias emocionales, ¿no? Que todavía ahorita no entendemos la magnitud, pero creo que es allí donde tanto los psicólogos como los psiquiatras, ¿verdad? Todos los especialistas en salud mental deben brindar su apoyo muchas veces de manera altruista para apoyar a las personas que logren superar estos temores. De acuerdo, gracias. Juan Carlos, ¿cómo ves? Juan Carlos, ¿me escuchas? Ricardo. Víctor, ¿qué hable Víctor? ¿Por qué no ha hablado? ¿Ya está Víctor? Ya entró. Aquí estoy.
Víctor, gusto en saludarte. Perdóname, es que no te vi, fíjate, hace rato te busqué, pero ya no estabas. ¿Cómo estás, querido Víctor? Muy buenas noches a todos. No he hablado, pero los he escuchado de manera muy interesante, todo lo que han estado diciendo. Pues ahí, mira, maestro, pues hay tres cosas a mí que me parecen aquí muy importantes, ¿no? Una que sí, efectivamente, y creo que coincidimos, se han estado utilizando, creo yo, que de manera desesperada muchos temas por parte de la Presidencia de la República para ser distractores. Distractores no solo del COVID, y no solo de la gran crisis económica que se está sufriendo, y de la gran crisis incluso ahora ya educativa, cuando estamos viendo que de verdad los padres de familia están desesperados porque este es un sistema para el cual pues no estábamos preparados, ni los académicos, ni los maestros, ni los alumnos, ni los padres de familia, en fin, y vienen muchas cosas más seguramente, sino que también se convierten en temas distractores, como el caso del avión, por ejemplo, el avión presidencial, que ni es avión presidencial ahora, ya ni es rifa, ni se va a dar el avión, ni es rifa, ni nada, ya no sabe ni qué es, ¿no? Todo esto, pues, es son de distractores, pero cuando decimos distractores no significa que no tengan importancia, sino que abajo, en la parte subterránea, están pasando cosas muy graves, ¿no? Ya decíamos todas estas crisis, pero también está habiendo un cambio de toda la estructura política del país, y eso es en el que yo creo que vale la pena hacer énfasis en este momento. Mira, hay un tema que es bien interesante que vale la pena que reflexionemos. Hay una diferenciación profunda entre lo que es el centralismo y lo que es el autoritarismo. Si solamente concentras atribuciones en el presidente o en algún poder, eso se llama centralismo, que no federalismo, ¿no? Es decir, centralizando el poder, que debe estar dividido de acuerdo a la teoría clásica, de acuerdo a los sistemas democráticos. Si lo centras en un solo poder, se llama centralismo. Pero si diluyes las instituciones, diluyes la institución máxima, el Estado de Derecho, la ley, y lo dejas de lado y no lo tomas en cuenta, eso se llama autoritarismo. Y ese autoritarismo es un régimen en el cual yo no quisiera que nuestro país pasara por esta época. Voy a mencionar tres ejemplos en la historia que empezaron siendo centralismo, se convirtieron en autoritarismo, les ganó la ideología y terminaron siendo regímenes asesinos, regímenes totalitarios que acabaron con un gran número de personas. Miren, bajo los mismos argumentos, bajo los argumentos de juicios públicos y de enemigos del pueblo, en 1936, en la Unión Soviética, Joseph Stalin manipuló al Comité Central del PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, para que diera el visto bueno a que cuando se entrevistaba a los enemigos del pueblo, si los pusieron, se les torturara. Y una vez que en la tortura se sacaba una confesión, eso en derecho se llama la confesio es regina probatorium, o sea, la máxima prueba es la confesión, entonces se los condenaba a muerte. Así, Joseph Stalin mató a 46 millones de enemigos políticos. Lo mismo pasó con Mao. Se hizo una selección de nuevas clases sociales y se dividieron en 4, en pobres, semipobres y medios. Y fuera quedaron los excluidos, que se llamaban los enemigos de clase. Estos enemigos de clase fueron sentenciados finalmente a ser acribillados, primero exhibidos en juicios públicos y después asesinados. 65 millones de ejecuciones. Es decir, los juicios públicos históricamente no le han dejado nada a la humanidad. Y creo yo que para eso se han hecho los juicios en procesos jurídicos, procesos legales, procesos institucionales, que, por cierto, están muy corrompidos. Claro que sí, el Poder Judicial está muy corrompido y es necesario que se pueda sanear, pero dentro de la institucionalidad. Si salimos de la institucionalidad y utilizamos argumentos como enemigos del pueblo, juicios públicos, excluidos, contrarios de los enemigos de clase, es muy peligroso. Históricamente es muy peligroso. Y yo sí quisiera que hiciéramos esa reflexión, porque con todos los distractores que están habiendo,
caer en estas categorías ideológicas, analíticas y políticas es muy peligroso. Ojalá que México no pase por esa etapa y lo que yo estoy diciendo sea solamente una exageración, pero están utilizando las mismas categorías. De acuerdo. Gracias, Víctor. Juan Carlos, a propósito de lo que acaba de... Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho. Ok, mira, a propósito de lo que comentó el maestro Víctor, yo escuché una entrevista de López Gatell ayer, antier, y él habla de una agenda política oscura de medios de comunicación que plantean una animosidad por los procedimientos técnicos que ha seguido el gobierno federal en el tratamiento o en el seguimiento del tema de la salud. Tenemos en la perspectiva lo que le pasó a la revista Nexos y Procesos. Y en el contexto que lo plantea Víctor, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué realmente está pasando en el país? Bueno, lo que está sucediendo es que el doctor López Gatell no se metería, no debería hacer juicios de valor político. Parte de su valor al inicio de la pandemia fue que él era un técnico que evitaba hablar de política. Y de hecho esa es su función. Sin embargo, ya se metió de lleno se convirtió en una especie de rockstar, le empezaron a pedir autógrafos a donde iba y seguramente ya es tener hasta aspiraciones de carácter político, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estropeó al cambiar al cambiar la forma en que está haciendo las cosas. La otra es que sabe él que inevitablemente cuando todo esto pase, si es que pasa, cuando pase, que ojalá sea lo más pronto posible, pues va a ser inevitable las comparaciones, van a ser inevitables los contrastes entre los números de China, por ejemplo, que fue el origen del virus y que no pasa de 6,000 personas muertas, que logró controlar inmediatamente la pandemia con medidas muy estrictas, pero valieron la pena. Y acá lo que tuvimos fue un gobierno que se ha pasado todo el tiempo tratando de minimizar los impactos, de evitar el daño, el impacto económico, a partir de decir que, pues bueno, el presidente estaba hablando de amuletos. Eso es gravísimo, pero bueno, ya nos acostumbramos a que el presidente diga cualquier cantidad de barbaridades. Es lo que sucede cuando se tienen gobiernos populistas, pero hay de populistas a populistas. El de nosotros es todo un producto de marca de importación, de exportación, porque realmente no, ni Trump, yo creo que Trump está más acotado por las instituciones, hasta el mismo Bolsonaro. Pero bueno, eso es lo que opino. Opino que no supieron controlar la pandemia, no supieron hacer las estimaciones y ahora le quieren dar un giro, quieren buscar otros culpables, ¿no? Gracias, gracias. Estimado Ricardo, ¿tú crees que efectivamente tuviéramos posibilidades de recuperar la esperanza que se dice que 30 millones de mexicanos compramos en el 2018? Bueno, lo que bueno, es que también ahorita, por ejemplo, retomando el tema de los juicios, no necesariamente se han dado en regímenes comunistas y dictatoriales. O sea, el ejemplo más claro que lo tenemos, pues fueron los juicios de Nuremberg contra los nazis, que se hizo apegados a la ley, aunque fue un juicio popular. Hubo toda una condena a los ex-nazis, después a los militaristas japoneses. Sí es grave cuando se involucra al pueblo para encauzar causas en contra de ciertos grupos, y es peligroso. En las guerras, por supuesto, se señalan así los grupos marginados o los grupos señalados como enemigos de la patria. Pero también una cosa que desde mi punto de vista yo no puedo cerrar los ojos es de que hay una reacción, o ha habido siempre una reacción muy virulenta de los grupos conservadores y empresariales cuando el gobierno asume posiciones que afectan sus intereses. O sea, no olvidemos las críticas, los chistes que en su momento se le hicieron a Luis Echeverría, cuando también en un gobierno populista empezó a atacar intereses de la iniciativa privada y del Grupo Monterrey. Entonces, pues creo que en ese sentido se está dando este fenómeno, ¿no?
Yo creo que nuestras instituciones son lo suficientemente fuertes y se han sido construidas para que México no caiga en un gobierno autoritario totalmente personalista. O sea, se requeriría prácticamente modificar mucho el andamiaje institucional. Ha habido ejemplos de que nuestras leyes y el contrapeso de los poderes y de la prensa pues han evitado que el gobierno adopte posiciones que van contrarias a al sentimiento mayoritario. Creo que en ese sentido todavía lo estamos observando. Y también, y claro, lo que sí es una realidad es de que el país está polarizado y pues ahorita en este momento es prácticamente difícil analizar el tema del gobierno, el funcionamiento de López Obrador en términos un tanto de objetividad sin que inmediatamente surja la perspectiva de que hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Yo siempre soy muy cauto de no querer adivinar hacia dónde vamos, porque por lo regular cuando hacemos el papel de adivinos, por lo regular siempre fallamos. Yo no, la realidad yo creo que estamos observando ahorita un conflicto político de intereses muy fuertes. Efectivamente, el presidente, ¿cierto?, está agarrando una posición autoritaria y centralista para reafirmar su poder, ¿sí? Es bueno dentro de sus intereses políticos, para él sí. Es malo para el país y para los ciudadanos, algunos lo ven como algo terrible, otros lo vemos con cierta precaución y apelamos a que existen las instituciones para evitar que el poder presidencial sea mucho mayor, que bueno, lo hemos tenido en el pasado, porque no hay que olvidar que venimos de esa tradición, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que está. Ahora, por el otro, la crisis, efectivamente, sí nos está golpeando. La apuesta del gobierno fue a no endeudarse, a no soltar créditos a todos los sectores que lo estaban pidiendo. Tiene su costo político, tiene su costo social, y por supuesto yo creo que el resultado se va a ver si el gobierno falla, pues el pueblo ya nos quitamos de encima panistas y priistas. No creo que podemos dejar de hacerlo a los morenistas si fallan, ¿verdad? Gracias, Ricardo. Yo al tiempo de saludar a quienes hoy nos acompañan en esta noche, muchas gracias por sus comentarios. Les dejamos un saludo de verdad, de aprecio por la confianza a Marisol, a Maribel Preciado, Lili Calderón, a María Angélica Vázquez Vázquez, a Araceli Hernández, Charis Ruiz, Iván Gón, entre otros que hoy nos están acompañando. Le preguntaría al maestro Mariana Zavala, por cierto, que por ahí anda, a Víctor. Víctor, te preguntaría, por lo que comentó Ricardo, nos queda ya poco tiempo. Ricardo dice que no existe el andamiaje, yo le pondría constitucional, para que tengamos a un presidente autoritario. ¿Tú crees eso, Ricardo? Me hablas a mí, ¿no? Víctor. No, perdón, Víctor. No, yo creo que Ricardo está confundiendo, con todo respeto, mi amigo. Los juicios de Nuremberg fueron juicios abiertos al público, pero no fueron juicios populares. La diferencia es que los juicios populares sí son para que el pueblo juzgue, donde lo que sale a relucir no es la ley, no son las instituciones, no es el apego a la democracia y el respeto a los derechos de los juzgados, y a través de tribunales constituidos. Lo que sale a relucir es el terrible rencor de la la ante los políticos. Eso es lo que está inspirando Víctor, lo que nosotros queremos, lo que yo quiero, es que exista un apego a la legalidad y a la institución. Hay que combatir la corrupción, claro que sí, pero con apego a la legalidad y a la Constitución. Eso. Y no le estamos haciendo la adivino. Es muy fácil decir, si rompemos la legalidad, a nadie le conviene. De acuerdo, gracias, Víctor. Juan Carlos. Yo decía que Maximiliano, Morelos, Hidalgo, todos ellos tuvieron juicios formales, nunca, no fueron ejecuciones sumarias. Tal vez está el caso, pero que ya tenía orden de ejecución de Iturbide, pero prácticamente en todos los casos hubo una venganza después de la revolución por parte de Madero contra los porfiristas. Se nos acaba el tiempo, Juan Carlos.
costo.